Vamos a continuar con las ramas de la microbiología, es decir, todo lo que abarca, eh, no era Santiago, no es una línea de tiempo, es una infografía, se me fue, cronológica, lo que van a hacer en Canva, con la información que trabajamos en la clase anterior. Ok, bueno. Listo, gracias por la información sobre Juan David. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a hablar de las ramas de la microbiología. La microbiología estudia o está relacionada con muchos aspectos. Inclusive, vamos a mencionar aproximadamente 25 ramas de la microbiología, porque está inmersa en o sea, está dividida, digámoslo así, en muchos aspectos donde se desarrollan procesos con microorganismos. Para esta parte yo voy a estar hablando, sí, Santiago, yo voy a estar hablando de varias cosas. La idea es que ustedes simplemente tomen el apunte de cuál es la rama, cómo se llama esa rama de la microbiología y qué estudia, ¿sí? Porque van a encontrar mucho más información y yo les voy a estar hablando de otras tantas cosas. Entonces ustedes simplemente colocan allá como título ramas de la microbiología, ¿cierto? Y colocan el nombre. Entonces les doy un ejemplo. Primero, no sé, parasitología. Entonces ustedes escriben parasitología, se encarga de estudiar los parásitos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Muy conciso, muy puntual a qué se dedica esa rama de la microbiología y no hay necesidad de que tomen apunte de lo que esté ahí escrito en su totalidad o de todas las cosas que yo les vaya a ir diciendo. Pero sí voy a ir haciendo una explicación un poco más amplia de cada una de las ramas de la microbiología. Bueno. Vamos a empezar entonces y la primera, bueno, por diapositiva vamos a tener dos ramas, ¿no? Los gráficos es solamente ilustrativo para que ustedes pues más o menos tengan una idea de qué estamos hablando. Entonces, la primera rama de de la microbiología que vamos a hablar es la bacteriología. La bacteriología se encarga exclusivamente de todo lo que tiene que ver con las bacterias, como su nombre lo indica. Entonces, ¿qué va a estudiar de las bacterias? La anatomía, ¿cierto? Es decir, cómo son las bacterias, cuál es la estructura, digámoslo así, de una bacteria. La fisiología, entonces, cómo funciona cada una de las partes de la bacteria, ¿cierto? ¿Para qué le sirve a la bacteria cada una de las partes que ella tiene? Entonces, esa es su fisiología. La reproducción, cómo se reproducen las bacterias. Y su diversidad, es decir, las diferentes especies o cepas de bacterias que podemos encontrar. En los microorganismos se utiliza el término cepa, que es con C. Se utiliza el término cepa para hablar de las especies, ¿sí? Es como decir en los macroorganismos hablar de razas. Asimismo sucede con los microorganismos, pero entonces el término que se utiliza es cepa, con C. Tengamos presente que las bacterias son los microorganismos más abundantes que hay en la Tierra, tanto a nivel benéfico como a nivel patógeno. ¿No? Que patógenos, recuerden que ya les dije que son todas las que generan enfermedades y demás, las que causan daño. Entonces, la bacteriología es la primera rama que vamos a mirar de la microbiología y se encarga del estudio de las bacterias. De las bacterias hay mucho que decir, tanto así que hay una carrera para eso, que se llama precisamente así, bacteriología. Los bacteriólogos son las personas que se encargan de los laboratorios clínicos. Una de las aplicaciones es el laboratorio clínico. Entonces son los que hacen los exámenes de sangre, de orina, en busca justamente de este tipo de microorganismos. Y bueno, también son estudiadas en otras carreras, en la microbiología industrial, bueno, pero como tal, fíjense que tienen una carrera para ellas solitas, las bacterias. Por otro lado, encontramos la virología. Aquí el dibujito nos lo dice de qué estamos hablando, de los virus.
Entonces ella se va a encargar de estudiar todo lo mismo que hemos mencionado anteriormente, pero con respecto a los virus. De los virus hay muchas cosas que decir, empezando por el hecho de no saber a estas alturas si son o no son seres vivos, que se plantea la teoría de que, o prevalece la teoría de que no lo son, ¿sí? No lo son. La mayoría de ellos, por no decir que todos, son negativos, negativos para el ser humano, es decir, patógenos. Siempre vamos a asociar los virus con enfermedades. ¿Sí? Rara vez, o hasta el momento, digámoslo así, no se ha podido evidenciar que un virus tenga una función benéfica, sino que por el contrario, tanto a nivel de las personas como de la naturaleza y ambiental, pues están enfocados en lo negativo, ¿sí? En las cosas negativas. De pronto, pues se ha pensado en su potencial tratamiento contra el cáncer a través de ellos y de la limpieza de ecosistemas contaminados, pero no ha sido, todavía no ha sido verificada, ¿no? Esta información. Ok. Entonces ya tenemos los datos de bacteriología, se encarga de estudiar las bacterias, todo alrededor de las bacterias, y la virología, que se encarga de estudiar todo con respecto a los virus. Ok, tomamos entonces ese apunte de estas dos primeras, vuelvo y le repito, no tomen todo lo que está aquí en las diapositivas, simplemente es la rama de la microbiología y su objeto de estudio. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos entonces con la tercera rama de la microbiología y se llama micología. Micología. La micología no estudia los micos, estudia los hongos. Bueno, entonces básicamente hago la aclaración porque pues sí suena ya como raro, como así que micología para los hongos. ¿Por qué? Porque es que dentro de las clasificaciones de la biología se habla del reino micota, ¿sí? Micota, con Y, de hecho, y hace referencia a todos los hongos. Por eso tenemos aquí en nuestra gráfica, si ustedes se fijan, hay hongos macroscópicos, que son los que estamos acostumbrados a ver, pero también hay una serie de hongos microscópicos, del que para nosotros más conocido, el moho del pan, ¿cierto? Ese es un hongo. Y es el hongo más conocido, o el moho que sale en las cáscaras de las frutas. También a veces lo vemos en la naranja, por ejemplo. Esos son los hongos. Tienen formas muy diversas, muy, muy diversas los hongos y tienen bastante aplicación en la industria. Muchos de los hongos son precursores de los antibióticos. Recordemos que los antibióticos son los medicamentos que se utilizan para las bacterias. Muy bien, Santiago, hablando del hongo del queso, sí, también hay hongos en el queso y de hecho son comestibles, ¿no? Y tenemos dentro de los macros también hongos comestibles, como en el caso de los champiñones, las setas, ¿sí? Ellos son hongos comestibles. Otros tipos de hongos son venenosos, entonces pues obviamente no son viables para el ser humano. Se utilizan en la producción de cerveza, en el queso, en los antibióticos. Las levaduras de la cerveza y el pan son hongos. Entonces, pertenecen a esta rama de la microbiología. Y también, pues frente a ellos hay un gran estudio. También tenemos hongos patógenos, que son los que causan algunas enfermedades, particularmente en la piel. Creo que últimamente han visto una propaganda que es con respecto a los hongos que dan en las uñas sobre todo de los pies. Y aparece allá el dibujito del hongo, aunque em, no es propiamente como lo pintan ahí, ¿no? Porque pintan un hongo de este estilo y esa no es la fisiología ni la estructura de ese tipo de hongos microscópicos. Son muy diferentes. Sí, el hongo de la caspa también hablan del hongo de la caspa. Sí, los que causan, son patógenos, causan enfermedades. Luego hablaremos de ellos más adelante en segundo periodo cuando estemos hablando de todo lo que tiene que ver con precisamente las patologías generadas por los microorganismos, las enfermedades. La parasitología
Entonces, es una rama de la microbiología que estudia la naturaleza de los parásitos, un conjunto de seres vivos que pueden ser microscópicos o no. Aquí en este caso, a pesar de que es una rama de la microbiología, no solamente se encarga de estudiar los parásitos a nivel micro, sino también parásitos macro, como por ejemplo los insectos, los ácaros, eh, los piojos, ¿sí? Que son parásitos porque lo que hacen es mm, utilizar a otro ser vivo causándole daño, mientras ellos pues aprovechan para obtener los nutrientes que necesitan. Inclusive, dentro de la parasitología, pues también entran otros, unos que están involucrados ya en otras ramas, como los virus, que son parásitos, las bacterias parásitas, ¿sí? Pero aquí hablamos de diferentes, a nivel organímico, entonces hablamos de los gusanos que están al interior de un organismo, ¿cierto? Los anélidos, los platemitos, que son, también están dentro de los organismos y causan problemas, las amebas, por ejemplo, que sí son microscópicas y que generan también problemas parasitarios. Entonces, de eso se encarga la parasitología y no solamente es estudiar esos parásitos, sino también su control o su eliminación de ser necesario. Bueno, entonces aquí tenemos en nuestra gráfica una serie de parásitos que son macro, como estos que podemos identificarle las paticas y todo esto, y otros que son micro, que no se ve muy bien toda su estructura. Bueno, tomamos el apunte de estas dos, si falta alguien, y ya continuamos. Bueno, tenemos por otro lado la biología celular, que también hace parte de la microbiología. En la biología celular la vamos a estudiar en grado 11. En grado 11 nos vamos a dedicar a estudiar las células en todo sentido, las células a nivel de las bacterias, de los hongos, obviamente las células a nivel de animales y vegetales, ¿cierto? Y del ser humano. Básicamente dentro de la biología celular lo que se hace es mostrar cómo funcionan las células, ¿sí? ¿Cuáles son recordemos que las células son las unidades más pequeñas que tienen los seres vivos. Entonces la biología celular se dedica a estudiar cada uno de sus organelos, cuáles son sus características estructurales, qué funciones lleva a cabo cada uno de los organelos de las células. Dentro de esas funciones, em, obviamente, cómo las realizan, ¿sí? Porque nosotros a este punto a nivel general conocemos funciones. Entonces, nos dicen, no, es que la mitocondria es a través de la cual la célula respira, pero ¿cómo hace ese proceso de respiración? ¿Sí? No, los cloroplastos hacen parte del proceso de fotosíntesis, esos son los que producen la clorofila. Pero ¿cómo se hace la fotosíntesis en esos cloroplastos? De eso se encarga la biología celular, estudiar todos los procesos que se dan al interior de la célula y cada uno de los organelos, cómo es que funciona. No solamente qué hace, sino cómo lo hace, cómo se lleva a cabo cada una de las funciones celulares en esos organelos, cómo es la reproducción, cómo es todo lo que maneja una célula y las diferencias entre unas y otras. Tenemos también la genética microbiana y ahí lo que se estudia es todo el material genético que tienen los microorganismos desde su reproducción, las mutaciones. En este tiempo hemos escuchado hablar de mutaciones. ¿Por qué se han escuchado hablar de mutaciones? Cuéntenme. La evolución de los virus como el COVID. Exactamente, por el virus del SARS-CoV-2, específicamente en este tiempo. COVID es la enfermedad que produce. El virus se llama SARS-CoV-2. Y básicamente, ¿qué es lo que hay que estudiar? Toda la genética del virus y cómo va mutando. Entonces, cada vez que el virus entra y sale de un organismo, él muta. ¿Sí? Él muta. ¿Por qué? Porque en cada organismo encuentra una cadena diferente, una secuencia diferente. Después vamos a ver cómo son los virus y qué es lo que sucede con ellos. Entonces, cuando ellos entran a un organismo, el material genético que van a encontrar en cada organismo es distinto y eso hace que el gen
y que los virus pueden mutar. La genética microbiana se encarga de estudiar esa secuencia genética que tiene cada uno de los genes, de los genes de los virus o de las bacterias o de cualquier microorganismo, así como se estudia el genoma humano. Asimismo, se estudia la genética de los microorganismos y de eso se encarga justamente la genética microbiana. Entonces, también le permite manipular esos genes. ¿Para qué? Para obtener beneficios, generalmente a nivel industrial. Y después vamos a ver, porque esa es otra parte también de la microbiología, cómo es que utilizan esos genes para la producción de enzimas, mm, hormonas que puedan comercializarse porque solamente las produce el organismo, ¿sí? Son compuestos que no se pueden sintetizar en un laboratorio. Entonces, para eso se están utilizando ahora los microorganismos a partir de la genética microbiana. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, tomamos el apunte de estas dos Preguntas. y ya continuamos. Dime, Luis. La evolución de los virus es también beneficiosa para la humanidad. Por ejemplo, yo escuché que se le estaban implantando VIH desactivado a las personas con inmunodeficiencias mayores para que distribuyan por todo el cuerpo nutrientes. Bueno, los virus como tal en sí, en plena actividad, no son benéficos. Su utilidad, entre comillas, benéfica es justamente para los inyectables, para las vacunas, ¿sí? Entonces, se transforma el mismo virus, hay diferentes formas de manipularlo, por decirlo de alguna manera, para poder generar una vacuna o para poder generar una reacción positiva, digámoslo, del organismo en cuanto a la generación de anticuerpos y este tipo de cosas. Es como digamos, el mejor uso que puede tener un virus. Pero en plena actividad o tal cual como se conoce el virus, siempre va a ser patógeno, salvo que sea modificado. Que eso también es de la genética microbiana. Bueno, dice Catalina, si un día desaparecieran de la nada los virus y bacterias, ¿qué pasaría? Aparte de que desaparecerían algunos alimentos y así, bueno, sí, claro, obviamente todos los alimentos fermentados serían imposibles de trabajar, porque pues no habría quien fermente, es un proceso natural. Pero pues de acuerdo a lo que se ha estudiado, Linda, es más fácil que desaparezcamos nosotros los seres humanos antes que desaparezcan los virus y las bacterias. ¿Por qué? Porque los virus y las bacterias, bueno, en el caso de los virus, hay virus que son muy resistentes, ¿no? Por eso tenemos inconvenientes en el manejo del virus del SIDA, del VIH, ¿cierto? En el manejo del virus que genera el cáncer, porque son demasiado resistentes. Y lo mismo sucede con las bacterias. Las bacterias tienen la facilidad de poder acomodarse en diferentes climas. O sea, hay bacterias en unos climas que no existirían seres, no podrían sobrevivir los seres vivos. Entonces, en los polos, por ejemplo, en las zonas más frías, hay bacterias. Se ha determinado que en la lava volcánica, en el magma terrestre, hay bacterias, ¿sí? Hay sulfobacterias, que son unas que tienen la capacidad de aguantar ese tipo de temperaturas. Entonces, exactamente, ellos son extremos. Ellas se llaman, bueno, las bacterias se clasifican de diferentes maneras. No lo voy a tocar el tema ahorita porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero precisamente por toda esa gama de adaptaciones que las bacterias tienen, se considera que si hubiera una guerra mundial donde desaparecieran todos, ya fuera con armas biológicas o nucleares, sobrevivirían las bacterias y los virus. Y bueno, lo de los virus ya más adelante también vamos a ver por qué razón los virus sobrevivirían. Las bacterias porque son adaptables y los virus porque yo siempre he dicho que los virus son los zombies de la microbiología, son los zombies de los microorganismos. Entonces ellos no están
muertos, pero tampoco están vivos. Entonces, por esa razón, desaparecer un zombie es imposible, desaparecer un virus es imposible, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Ya después, cuando hablemos con detenimiento de cada tipo de microorganismo, pues vamos a hablar de qué es lo que pasa con ellos. Sí, exactamente. Ese es el problema de los virus, Tomás. Bueno, vamos a continuar. La siguiente rama es la biología molecular de eucariotas. Ya habíamos mencionado biología molecular en general. Esta biología molecular de eucariotas, pues es lo mismo, pero enfocado única y exclusivamente. eh, ya te respondo el comentario. Termino la explicación de esta biología molecular y te respondo el comentario. Bueno, la biología molecular de las eucariotas se enfoca en ese tipo de células. Entonces, recordemos que las células se dividen a nivel general en dos, procariotas y eucariotas, ¿cierto? Entonces, cuando el estudio se hace única y exclusivamente de las células eucariotas, entonces hablamos de biología molecular de eucariotas. Y hablamos de los animales, las plantas, los hongos, los protozoos, mejor dicho, de todas menos las bacterias, ¿sí? Todos los organismos vivos tenemos células eucariotas a excepción de las bacterias. Las bacterias son las únicas procariotas. Entonces, la biología celular de eucariotas se encarga de estudiar única y exclusivamente este tipo de células. Es decir, es separar la biología celular en las moléculas de las eucariotas y las moléculas de las procariotas. La octava es esta, las procariotas justamente. Entonces se estudia lo mismo que tenemos en la número 7, pero solamente de las bacterias y las arqueas. Las bacterias se dividen en dos grupos, ¿no? Que son las arqueobacterias y las eubacterias. Y eso tiene que ver también con sus funciones. Recordemos que hay algunas que son cianobacterias porque son bacterias fotosintéticas, ¿sí? Tienen la capacidad de producir su alimento, ya que tienen esa coloración, ¿sí? Entonces, también por eso hablamos de estos dos tipos de biología molecular. A nivel de las eucariotas, qué moléculas se presentan, y a nivel de las procariotas también, cuáles son las moléculas que hacen parte de estas células. Bueno, voy a responder al comentario de Juan David. Eh, sí, eso también es cierto. El tema de los virus, de hecho, ha venido proliferando mucho últimamente, ¿no? Eh, a- Hace unos años y pues ya hoy en día no se maneja tanto porque del año pasado a este, todos los virus confluyen en el SARS-CoV-2 y todo es COVID. Pero resulta que no, resulta que hay muchas más situaciones a nivel de los virus. Y antes lo que sucedía era que cuando una persona tenía algún tipo de malestar o algo que no era necesariamente grave y lo llevaban al médico, la respuesta siempre es, eso es una viral, ¿sí? Todas las enfermedades se volvieron virales. Entonces, no, eso es una viral, eso es una viral, eso es una viral. ¿Sí? Y partimos, por ejemplo, de la gripa es una viral y así es. Pero entonces son enfermedades para las cuales o situaciones para las cuales solamente se combaten síntomas, ¿sí? Solamente se combaten síntomas, no más. No es como en el caso de las enfermedades bacterianas, donde se elimina la bacteria. No sabemos exactamente cuántos virus pueden existir, no se sabe. No se sabe qué cantidad de virus existen. Si ni siquiera se puede saber los de las bacterias, y eso que es más fácil, digamos, entre comillas, ¿no? Verificar bacterias que verificar virus. Claro, hay millones, y sobre todo por el tema de las mutaciones, lo que les decía. O sea, de un virus se habla de que, por ejemplo, de la gripa hay unos 2000 virus diferentes, de la gripa, solo de la gripa, ¿sí? Entonces, por eso en ocasiones cuando una persona tiene gripa, entonces
Exacto, Juan David, no, no se elimina el virus, solamente se tratan los síntomas mientras pasa el ciclo viral, que después vamos a hablar de esos ciclos virales. Pero básicamente, por ejemplo, a veces a una persona le da gripa chillona, ¿cierto? Otras veces que no, es una gripa de todo el tiempo, secreción nasal y mocos y mocos y mocos todo el tiempo. Otras gripas lo que generan es inconvenientes a nivel de la garganta. Entonces, la persona queda disfónica por un tiempo. Así, entonces eso depende del virus de gripa que la persona adquiere en un momento determinado. Sí, se puede considerar que pueden haber otras pandemias debido a otros virus que vayan saliendo y lo mismo, si no estamos preparados para eso, pues puede llegar a suceder. Ahora, pues obviamente que estos virus últimos, o este último más bien, deja una gran enseñanza con respecto a medidas de autocuidado que a veces no se tenían, como el lavado constante de las manos. Eso uno sabe que se tiene que lavar las manos, pero como que no era tan constante, ¿no? O sea, no era tanto el cuidado de, uy, no sé si aquí donde puse la mano pudo haber un virus. Sí, y por el contrario, a veces era, "Ay, no, pues mejor que esté entre la tierra y entre eso para que coja defensas, sí, pero resulta que hoy en día están surgiendo unas cosas sobre las que el organismo no está preparado todavía, sí, entonces hay que cambiar hábitos, hay que cambiar hábitos. Que día precisamente hablábamos con alguien de que en este año la gente ha sufrido menos de gripa. Porque la gripa pues es un virus que está en el ambiente, pero la gente ha sufrido menos de gripa porque ha tenido que utilizar el tapabocas. Y entonces eso ha impedido que todo el tiempo se estén contagiando con el virus de la gripa. Ahora, pues obviamente nadie quería tener gripa porque como son tan parecidos los síntomas al COVID, pues, ay no, COVID o gripa va a ser lo mismo. Obvio no es lo mismo, pero sí estaba ese temor. Entonces la gente se ha cuidado más, la gente ha tenido más precauciones y fíjense que una enfermedad tan común como es la gripa se ha vuelto menos recurrente, ¿sí? Entonces eso nos va a obligar a nosotros porque definitivamente es como la selección múltiple, va a sobrevivir el más fuerte. Entonces los organismos van a tener que fortalecerse para los ataques de este tipo de virus o bacterias o cualquier otro que pueda aparecer, porque realmente con el tema del calentamiento global, pues muchas cosas han venido a salir a flote de enfermedades de microorganismos que antes no se conocían. Y adicional a eso, pues está todo el tema de armas biológicas, que de eso no se habla, pero que también existe, ¿cierto? Los virus que son manipulados genéticamente en los laboratorios para causar daño, porque no es para otra cosa, por eso son armas, están preparados para causar daño, eso no es para algo más. Bueno, continuamos entonces. Otra rama de la microbiología es la fisiología microbiana. Y aquí entonces es cómo es que funcionan esos microorganismos, cómo se reproducen, cómo crecen, cómo se desarrollan. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que las bacterias tienen una reproducción por bipartición y que cada 30 minutos se reproducen las bacterias. Entonces, si usted se come un alimento contaminado con una bacteria, por ejemplo, una salmonela que genera la salmonelosis, que se puede encontrar en las carnes mal manipuladas o mal cocinadas. Entonces, o bueno, no nos vayamos al extremo de la salmonela porque esa es hasta peligrosa, termina llevando a la persona a la clínica. Pero digamos que un caso leve, de intoxicación leve. Entonces usted se come algo y usted dice, es que me comí algo que me cayó mal, ¿cierto? Eso que le cayó mal es que estaba contaminado con bacterias. Y resulta que usted no se sintió mal apenas se comió lo que se comió. Estamos hablando de una media hora después, de una hora después. ¿Por qué? Porque a la media hora es que se reproducen esas bacterias. Entonces, supongamos que usted se comió un alimento que estaba medio descompuesto, pero usted no se dio cuenta porque de pronto el sabor no cambió, pero ya estaba contaminado con bacterias.
Y a la media hora y todavía más a la hora y entre más pasa el tiempo, pues usted va a sentir más malestar porque las bacterias se van a estar reproduciendo, ¿sí? Cada media hora. Entonces, usted ingiere un alimento contaminado, no trae una sola bacteria, ¿cierto? Deben ser ya varias bacterias. Y cada una de ellas en media hora se le duplican, a la hora se le cuadruplica la cantidad de bacterias que usted ingirió. Entonces, de eso se encarga la fisiología microbiana, de estudiar cómo es que ellos se, cómo es que ellos se duplican, cómo es que ellos se reproducen y también cómo es el crecimiento y desarrollo de estos organismos o de estos microorganismos en las demás personas, ¿sí? Hay reproducciones que pueden ser de minutos, como les decía, unos 30 minutos, horas o días, ¿sí? En el caso de los virus, ustedes, sí, hay bacterias que son acidófilas. ¿Y qué quiere decir que sean acidófilas? Es que ellas em, pueden perfectamente vivir en un medio ácido, ¿sí? Hay basófilas y hay acidófilas. Entonces, ellas perfectamente pueden vivir ahí. El ácido estomacal no les perjudica para nada. De hecho, nosotros somos el hábitat de muchas bacterias, ¿no? Nosotros somos el hábitat de ellas. Ellas viven en nuestro cuerpo, solamente que algunas de ellas pues no nos van a afectar en una cantidad mínima, ¿no? En una cantidad mínima. No nos afectan. Bueno, ya me voy por aquí por el chat que me estaban haciendo una pregunta. Mm, sí, las bacterias, las colonias de bacterias se pueden ver. De hecho, eso es lo que se hace en los laboratorios, se cultivan, se hace un cultivo de bacterias. Y cuando ya hablamos de una colonia visible, pueden ser como las, no, no, Tomás, no nos pagan arriendo, por el contrario, a veces nosotros terminamos pagándoles a ellas cuando se alborotan. Eh, bueno, en el caso de lo que estaba diciendo, uno puede ver una colonia de bacterias y puede ser como una cabeza de un alfiler. Y eso ya es una colonia, ya son muchas, porque ya las estamos viendo. Imagínense si son microorganismos invisibles al ojo humano. Si yo veo una colonia de bacterias que es del tamaño de una cabeza del alfiler, hay un montón, muchísimas, muchísimas de ese tamaño. Y sí, claro, se pueden ver. Eso se hace en los laboratorios de microbiología, se cultivan las bacterias. No, los virus son todavía mucho más pequeños, muchísimo, muchísimo, muchísimo más pequeños. De virus no vamos a ver colonias de virus, porque ellos no se reproducen, ellos se replican. Entonces, por ejemplo, los virus están en el ambiente, pero ellos necesitan de una célula, ¿sí? Si están en el aire, ellos no pueden hacer nada. Si están en la tierra, ellos no pueden hacer nada hasta que no encuentran una célula que puedan afectar. Y cuando ya encuentran la célula que pueden afectar, pues hay varias consecuencias. O la destruyen, porque hay virus que destruyen las células, o simplemente se replican y luego salen a contaminar otras células, pero en el caso, por ejemplo, de la gripa no destruye las células, pero el virus de inmunodeficiencia humana sí destruye las células. Entonces, son diferentes, son diferentes. Y la fisiología microbiana pues estudia eso, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se duplican y cómo trabajan en el interior de otros organismos. Luego hablamos del metabolismo, es la 10, esa es la metabólica microbiana y el metabolismo entonces nos dice cómo es que esos virus y esas bacterias y todos los microorganismos obtienen los nutrientes que necesitan, porque es que todos necesitan vivir y cumplir todas las funciones de un ser vivo. Entonces, ¿cómo es que ellos obtienen todo lo que necesitan? Y entonces hay que mirar qué hacen con qué hacen con esos nutrientes que ellos reciben, cómo los utilizan. Y entonces hablamos del metabolismo. El año entrante veremos toda esa parte del metabolismo. Obviamente que a nivel de células eucariotas, no a nivel de microorganismos. Pero entonces hablamos desde dos aspectos, desde la fuente de carbono, desde la obtención de energía. Entonces hay microorganismos autótrofos, como es el caso de las cianobacterias. Al resto, la mayoría son heterótrofos. Hay, dependiendo
de los compuestos orgánicos. Hay fotótrofos, que son los que obtienen también la energía a partir de la luz solar. Hay quimiótrofos, quimiorganótrofos, bueno, en fin, o sea, dependiendo de dónde salen los nutrientes y cómo aprovechan ellos la energía, entonces cambia el tipo de metabolismo, ¿sí? Y pues eso es lo que se encarga de estudiar la metabólica microbiana. ¿Cómo es ese metabolismo? ¿Cómo ellos aprovechan los nutrientes? Y esa energía, ¿de qué manera es utilizada por estos microorganismos? Bueno, ¿vamos bien? Listo, vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente es la inmunología microbiana y ahorita está en auge este tema de inmunología microbiana. Entonces, ¿de qué se va a encargar la microbiología la inmunología microbiana? Pues de cómo nuestro sistema inmune o el de otros animales o el de otros seres vivos actúa o reacciona cuando hay una infección por parte de un microorganismo patógeno. ¿Sí? ¿Cómo reacciona nuestro organismo? En el segundo periodo vamos a hablar de esto, vamos a hablar del sistema inmunológico, ¿cierto? ¿Cuál es la función que tienen, por ejemplo, los glóbulos blancos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen los glóbulos blancos en nuestro organismo? ¿Qué son los linfocitos? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Cierto? ¿Cómo es que nuestro organismo produce los anticuerpos? ¿Qué hace que mi organismo produzca el anticuerpo contra una determinada infección? ¿Cuáles son las barreras que nosotros tenemos frente a las infecciones? Y una vez se cruzan esas barreras, entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo para reaccionar frente a la presencia de un organismo patógeno? ¿Y qué sucede cuando hay una exposición tal que nuestro organismo no alcanza? ¿Sí? Que la primera reacción del organismo no da. Entonces, desde el punto de vista farmacéutico, ¿qué nos va a ayudar? ¿Sí? Eso es la respuesta del sistema inmunológico y lo estudia la inmunología microbiana. Fíjense cuántos inmunólogos tuvieron que estar en este momento trabajando para el tema del SARS-CoV-2. Mucha gente, porque tuvieron que empezar. Era un virus desconocido y sigue siendo desconocido porque todavía hay cosas que no se saben de él, ¿no? De las diferentes mutaciones, de, bueno, tantas cosas. Pero tenían que empezar por estudiar la genética de este virus. Luego de que entraran a estudiar la genética del virus, cómo ingresó. Luego de que ingresa al organismo, qué es lo que hace dentro del organismo, ¿cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué afecta? ¿Sí? ¿Qué respuesta inmune tenía el organismo? Ustedes saben que la mayoría de las personas que terminan en una neumonía por SARS-CoV-2 no es en sí es por la respuesta inmunológica de la persona más que por la capacidad del virus. Resulta que el organismo lo que hace es empezar a defenderse, ¿sí? Y él empieza a defenderse y en esa respuesta que a veces puede ser fuerte, genera la inflamación de los pulmones. Es la respuesta del sistema inmunológico lo que muchas veces hace que la persona pueda llegar a estados graves de la enfermedad, porque en esa respuesta se inflaman las vías respiratorias y se llega a la neumonía. No es que sea culpa del cuerpo, o sea, el cuerpo tiene que responder frente a una infección. O sea, cuando a ti te da gripa, el cuerpo responde, ¿cierto? Cuando tú tienes una infección bacteriana, por ejemplo, el cuerpo responde de alguna manera, te da fiebre y la fiebre te está diciendo hay una infección, entonces la fiebre no es mala, lo que pasa es que está informando que hay una infección, es una información que tiene el cuerpo para decirle, oiga, hay un virus, hay una bacteria, hay algo que está infectando su organismo y él responde. En algunos casos se genera inflamación, por ejemplo, cuando es una infección a nivel de, no sé, dental, digámoslo bucal. Entonces usted tuvo un problema de una caries y la caries le perforó la muela y entonces la muela está generando un hueco y en ese hueco está generándose una infección. Entonces, ¿qué pasa? Usted se le hincha la cara, ¿cierto? Usted dice, ah, fue madre.
una muela, aparte del dolor, ¿no? Esa es otra forma de manifestarse, pero entonces es una respuesta del cuerpo frente a una infección. Entonces lo que sucede es que en este caso, si la respuesta es muy fuerte, él lo que está haciendo es defendiéndose, pero al inflamarse impide el paso del aire, ¿sí? Impide el paso del aire y por eso es que a la persona la tienen que intubar porque el pulmón no está recibiendo la cantidad de aire porque está inflamado. Entonces, ¿qué le colocan? Medicamentos para desinflamar el pulmón, ¿cierto? Un antiinflamatorio para que el pulmón se empiece a desinflamar y pueda empezar a recibir aire nuevamente, mientras pasa el ciclo viral. No, los antibióticos no funcionan con los virus. Por eso usted, si se toma un antibiótico para una gripa, no le sirve para nada, salvo que sea una gripa infecciosa, que es cuando hay mezcla de los dos, virus y bacterias. Cuando hay virus y bacteria al mismo tiempo, que es una gripa infecciosa, entonces usted se toma un antibiótico. Pero cuando no es así, el antibiótico no le sirve. Los antibióticos no matan virus. Recuerden que no están vivos, entonces no los podemos matar. Entonces hay que esperar a que termine el ciclo viral. Entonces, una vez termina el ciclo viral, desaparece la enfermedad. Lo que pasa con la varicela, ¿cierto? Con las paperas. En esos casos, sí, en el antibiótico elimina la bacteria, pero no elimina el virus. Entonces, el virus tiene que terminar su ciclo y ya. Y lo que se hace es tomar medicamentos para controlar los síntomas. Vuelvo y repito, son los síntomas lo que se controla, no el virus. Ustedes han escuchado del SARS-CoV-2 que nos han dicho 14 días. 14 días dura el ciclo de ese virus en el organismo. 14 días, a los 14 días desaparece. Se generaron los anticuerpos y desaparece la acción del virus sobre el organismo. Pero en esos 14 días, pues es cuando el organismo tiene que responder y ahí es donde se pueden generar esas situaciones que agravan la enfermedad. Es en esos 14 días que dura el ciclo de ese virus, no es más. ¿Mm? Bueno, entonces de eso se encarga la inmunología. Ella tiene que estudiar cómo reacciona el cuerpo frente a una invasión y para también saber qué tratamiento darle, ¿sí? ¿Qué tratamiento darle? Entonces ya se dieron cuenta que, por ejemplo, hay posibles tratamientos, pero no funcionan para todo el mundo. Entonces ahí se dice, se necesita una vacuna porque hay que prevenirlo. La vacuna es para prevenir. La vacuna no sirve cuando ya se generó la enfermedad. En el momento de la enfermedad no se puede vacunar a la persona, ya no, ¿sí? Toca vacunar a la persona para prevenir la enfermedad. Cuando ustedes son chiquis y están en el primer año de vida y todo eso, son un montón de vacunas. ¿Para qué? Para prevenir que le dé polio, para prevenir que le dé viruela, para prevenir que le dé tétanos, para prevenir que le dé tuberculosis. Todos son preventivas. Las vacunas siempre son preventivas, no son para curar. Las vacunas no curan, las vacunas previenen. ¿Mm? Bueno, la 12ª, la protistología. La protistología pues va a estudiar otros microorganismos que son los protistas. Y ahí tenemos la ameba, el paramecio, ¿sí? Y los protistas también son, en el caso, por ejemplo, los protistas tienen dos ramas, ¿no? La parte animal y la parte vegetal. Los animales que son los protozoos, em, no, señor, ya hablamos de eso. Los protozoos son microorganismos que se encuentran generalmente en aguas contaminadas. La mayoría de los protistas van a estar en aguas contaminadas. Por lo general van a ser parásitos, ¿sí? No hay protozoos que nos vayan a generar bienestar, no, son parásitos. Cuando usted le da un ataque de amebas, ¿cierto? Entonces el dolor de estómago, el malestar, hay que eliminar las amebas. Entonces se toma un antiparasitario que son esos los que pues formulan para este tipo de situaciones. Entonces, digamos que no son tan conocidos los protozoos, pero de ellos se saben que tienen movimiento, viven en el agua, entonces aquí tenemos un ejemplo.
y ellos tienen generalmente cilios o flagelos o pseudópodos, que son como una especie de bracitos ahí, todos raros, para moverse. Ellos se mueven porque están todo el tiempo en el agua. Uno de los protozoos más conocidos es el Plasmodium, que es el que provoca la malaria. Y contra ese, pues ya hay, o para prevenirlo, ya hay una vacuna, ¿cierto? Que fue la que descubrió Manuel Elkin Patarroyo, colombiano, ¿cierto? Determina, o hace todos los estudios, fueron 15 años para determinar la vacuna contra la malaria, pero es un parásito, ¿cierto? Que actúa en el organismo. Y por otro lado están las algas microscópicas, que ellas sí no son parásitas, pero, y por el contrario, sirven como parte de la alimentación de los organismos acuáticos. Entonces, en este caso, esas son las características de los protozoos que hacen parte del estudio de la protistología. Eh, bueno, las vacunas, no, lo de la peste bubónica, eso también era un virus. Entonces ahí no es tema de antibióticos. Todo lo que sea viral no es tema de antibióticos, ¿sí? Eso nos toca tenerlo claro. Cero antibióticos. Y las vacunas mm, previenen dependiendo del tipo de vacunas. Hay vacunas, bueno, déjame reviso lo de la peste bubónica. Lo de las vacunas, hay que tener en cuenta algo. Hay vacunas que con una sola dosis, el nivel de anticuerpos que se genera es suficiente para toda la vida. Hay vacunas que necesitan 2 dosis. Hay vacunas que son anuales, ¿cierto? Dependiendo de la inmunización que logre, de la ventana inmunológica que logre crear una vacuna. Entonces, por ahora, inclusive de esta vacuna del SARS-CoV-2 se habla de una ventana inmunológica no mayor a 6 meses. Entonces, no se sabe. Bueno, pero pues ahí están en el proceso, ahorita tienen que seguir estudiando, esto no se ha acabado, tienen que seguir trabajando en eso hasta lograr una vacuna lo más efectiva posible. ¿Sí? Se sabe que es eficaz, se sabe que es segura, pero la efectividad todavía se está estudiando porque recuerden que es una vacuna que se está haciendo de emergencia, por lo tanto puede durar mucho tiempo más su estudio. Bueno, chicos, creo que se nos acabó el tiempo. Uy, sí, ya nos pasamos. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de las otras características de los de las ramas de la microbiología. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan excelente resto de jornada. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos.